día, chicos, ¿cómo están? Vamos a tener nuestra clase en esta octava semana del cuarto trimestre. Prestemos mucha atención para dar nuestra última prueba de rapidez, ¿sí? Muy bien, empecemos. Muy bien, chicos, y en esta octava semana vamos a ver el tema de VIH y SIDA dentro de las infecciones de transmisión sexual. Vamos a ver este temita, ¿sí? Muy bien. Recordemos que el virus de la inmunodeficiencia humana es la forma en que se le llama al VIH o en inglés HIV, que es cualquiera de las dos denominaciones en siglas que tiene, ¿no? Recordemos que este virus va a pertenecer a la familia Retroviridae, que es un retroviral, ahorita lo vamos a explicar por qué, de la subfamilia Lentiviridae, ¿no? El retrovirus es porque va a ingresar con ARN y luego lo va a transformar en ADN. Y lentivirus es debido a lo lento que es su accionar, ¿no? Es perjudicial, pero tiene acción lenta, no es una enfermedad o no es un virus que termine desencadenando una enfermedad de manera inmediata, ¿sí? Vamos a ver algunas características. Primero, hay gran diversidad genética. Es un virus ARN y su genoma es muy complejo, por eso también se le llama lentivirus, ¿sí? Hay gran diversidad genética. En su ciclo vital hay dos fases: el virión infectante, que es el ARN, y el provirus, que es el ADN. Recordemos que los virus, cuando están sobre la superficie, porque los virus son parásitos intracelulares obligatorios, esa es la definición de un virus es agregado supramolecular, porque recuerda que los virus no son seres vivos, y es un parásito intracelular obligatorio, porque cuando el virus está fuera del ser vivo, está sobre cualquier superficie, se le va a llamar virión. ¿Recuerda? Entonces el virión infectante es el ARN y el provirus ya es el ADN, cuando ya ha hecho el cambio al ser retroviridae, ¿no? Esta fase intermedia de integración en el genoma huésped le permite prolongados periodos asintomáticos. Sí, lo otro es que provoca periodos de latencia, ¿no? Periodos donde no hay ningún síntoma, ningún signo de la enfermedad y la persona ni cuenta que se está dando el desarrollo, la replicación, que es el término adecuado para virus, de muchas estructuras virales, ¿no? A pesar de una viremia persistente. Sí, en la parte interna hay abundante cantidad de virus, pero no hay ningún signo, ningún síntoma visible como para poder tener un indicio de que la persona está padeciendo de esta enfermedad. Se va a replicar mediante un mecanismo inverso al habitual en los virus ARN. El papel fundamental lo juega una enzima llamada transcriptasa inversa. ¿Sí? Va a presentar la transcriptasa inversa, que va a ayudar a generar este cambio de ARN a ADN, ¿no? Es un mecanismo bien sofisticado, por eso que a pesar de los muchos años que tiene el VIH, no se consigue una cura totalmente efectiva, ¿no? Debes haber escuchado tratamientos o que a alguna persona le funcionó algún tipo de trasplante o una transfusión de plasma, y hay otros tipos de tratamientos que se plantean, pero ninguno es 100% efectivo, ¿no? Hasta la actualidad. Sus células huésped del virus de la inmunodeficiencia del VIH son los linfocitos T, los linfocitos helper, los T helper, ¿no? Los de ayuda, auxiliadores, los macrófagos, las células nerviosas de la microglia y las células dendríticas residentes en mucosa, disculpa, que son las células de Langerhans, ¿sí? Ahí tienes al linfocito T, ahí puedes ver al macrófago, microglia y las células de Langerhans. Estas células van a tener algo en común. Recordemos que los virus lo que van a buscar es un receptor específico para poder conectarse, ¿no? Entonces estas células van a presentar un receptor que se llama el receptor CD4. Este receptor CD4, el virus lo reconoce y este virus ingresa en estas células para causarles daño, ¿no? Han generado, mire, estos virus un receptor específico y justo con estas células que van a poder ingresar. Estructura. Vamos a revisar un poquito de su estructura. El virión es un virión esférico de 100 a 200 nanómetros de diámetro, como puedes ver acá. Va a tener una envoltura que es de naturaleza lipoproteica, lípidos y proteínas, que perteneció a la célula infectada. Es el otro. El virus del VIH toma la envoltura de una de las células que está infectando y de esta forma no es reconocido por el sistema inmunológico. Está presente en virus complejos, que son virus con cubierta. Va a tener
peplómeros, que son proyecciones o espículas de naturaleza glicoproteica, que tiene dos componentes, el componente GP41, que es transmembranosa, y el componente GP120, que reconoce los receptores CD4 de los linfocitos T, de los linfocitos T helper que te hablaba. Entonces va a tener estos dos, que lo puedes ver acá, el GP120 y el GP41. El GP120 es el que reconoce al receptor CD4 de las células que ya te había mencionado, ¿sí? En su genoma viral, recordemos, los virus o tienen ADN o tienen ARN, no tienen los dos. Entonces, en el caso del VIH, va a tener dos copias de ARN monocatenarios, como lo ves acá, dos cadenas simples. Para protegerlo va a tener una cápside cubierta de proteínas unidas, que es caxómero. Recordemos que caxómero es la unidad, cápside es el conjunto, ¿sí? La nucleocápside, que incluye a los dos, pues, ¿no? A la cápside más el genoma viral. El genoma viral es ARN simple y constituye el core del VIH, así se le llama. Y en la parte interna tú vas a poder encontrar esto, que es la transcriptasa inversa o transcriptasa reversa, que es la que va a realizar la transcripción y es la que permite que el virus del VIH cambie su ARN utilizando el metabolismo de la célula que ataca en ADN. Entonces recordemos esto, ¿sí? Recordemos esto, los componentes, el GP41, el GP120. El GP120 es el que reconoce los receptores CD4 de las células, ¿sí? Como la célula de los linfocitos T, que es la que más ataca, ¿sí? La microglia también, ¿no? Los macrófagos. Entonces vamos a tener esto como su estructura. ¿Cómo actúa el VIH? El VIH tiene la particularidad de atacar al linfocito T4 o con receptor CD4, que te decía, que es el linfocito helper, el T helper, que es el director de nuestro sistema de defensa. Sí, este es el director. Justo ataca a alguien que va a dirigir la defensa inmunológica. Inicialmente, el VIH permanece en estado latente, es decir, va a estar dormido, para entenderlo en términos más sencillos, dentro de los linfocitos. O sea, va a reconocer el receptor en el linfocito, va a ingresar en el linfocito y se va a mantener en estado latente, como dormido, dentro de los linfocitos. En algunos casos, al cabo de un tiempo, a menudo, que suele suceder en años, por eso que también se le llama lentivirus, comienza a destruir los linfocitos. De esta forma el VIH despierta, ¿no? Y comienza a destruir los linfocitos. De esta forma el VIH debilita progresivamente el sistema inmune, logrando que nuestro organismo no pueda luchar adecuadamente contra diversos gérmenes. Claro, la idea es que el VIH va a debilitar nuestro sistema inmunológico y luego podemos ser atacados por alguna otra enfermedad oportunista. La mayoría de personas con VIH terminan falleciendo de tuberculosis, un fuerte resfriado que termina desencadenándose, neumonía, pulmonía. Son enfermedades oportunistas que, al estar deprimido el sistema inmunológico, van a ser de fácil ataque, ¿no? Veamos el ciclo del VIH, ¿no? El ciclo de vida del VIH. Sí, aunque recordemos que los virus no son seres vivos, ¿no? Pero se le indica de esta forma para poder entenderlo, ¿no? Varios medicamentos contra el VIH pertenecientes a 7 clases distintas inactivan el virus, indicados por inactivación en diferentes etapas de su ciclo vital. Primero sucede el enlace, también llamado fijación, ¿sí? El VIH se enlaza, se fija a los receptores en la superficie de los linfocitos CD4, ¿sí? CD4. ¿Qué hace la inactivación? Es el antagonista de CCRS y los inhibidores post-fijación que se utilizan, ¿no? Normalmente. Miren, el linfocito, que es esta célula grande, porque recordemos que los virus son muy pequeños, van a tener los receptores CD4 que se ven acá. Entonces estos receptores CD4 van a encajar con GP120, que lo va a tener, y esto le va a permitir fijarse. Luego de fijarse se va a dar la fusión. ¿Qué va a pasar? La envoltura del VIH y la membrana del linfocito CD4 se van a fusionar, se van a unir, lo que permite que el VIH entre a la célula. Entonces miren, ya sucedió. Segundo paso, se fijó, fusiona las membranas, puede ingresar el VIH. Acá se utiliza una inactivación, que es inhibidores de la fusión, para evitar que suceda esto, ¿no? Acá tienen la membrana de los linfocitos CD4 como técnica. 3. La transcripción inversa. Dentro de los linfocitos CD4, el VIH libera y usa la transcriptasa inversa, una enzima del VIH, que ya la había explicado, para convertir el ARN del virus
su material genético en ADN del VIH. La conversión del ARN a ADN le permite al VIH entrar al núcleo del linfocito CD4 y combinarse con el ADN, material genético del linfocito. Entonces eso va a pasar. El ARN del VIH, gracias a la transcriptasa inversa que posee el virus del VIH, lo va a transformar en ADN del VIH. Y la idea es ingresar al núcleo celular. Entonces, como tú verás, aquí está la membrana del núcleo de los linfocitos CD4. Acá hay medicamentos que se utilizan como inhibidores de la transcriptasa inversa, no análogos de los nucleósidos, que se llama ITIN, y los inhibidores de transcriptasa inversa análogos de los nucleótidos, que es ITIN, que también se suelen utilizar. Entonces, ¿qué va a pasar? Luego de, fijación, fusión, transcriptasa inversa, viene la integración. Dentro del núcleo del linfocito CD4 del VIH se libera la integrasa, una enzima del VIH, ¿sí? El VIH usa la integrasa para integrar su ADN virídico dentro del ADN del linfocito CD4. ¿Quiénes funcionan acá como inactivación? Los inhibidores de la integrasa. Entonces, la integrasa va a permitir que se integren el ADN viral con el ADN de la célula huésped, que en este caso es del linfocito. Aprovechando esto se da la multiplicación. Una vez que el VIH se integra dentro del ADN del linfocito CD4, comienza a emplear el mecanismo de este linfocito para crear cadenas largas de proteínas del VIH. Estas cadenas de proteínas son elementos constitutivos para producir más copia del VIH. Entonces lo que va a hacer en este caso el VIH es utilizar el mecanismo del linfocito para generar partes. Entonces va a generar un montón de partes del virus y lo que toca ahí es ensamblar. El ensamblaje del ARN del VIH y las nuevas proteínas virídicas producidas por el linfocito CD4 salen a la superficie de la célula y se ensamblan en un VIH inmaduro, o sea, un VIH que todavía no es infeccioso, ¿sí? Y luego viene la gemación. ¿Qué es la gemación? El VIH inmaduro, recién formado, no infeccioso, se impulsa hacia el exterior de la célula CD4, ¿sí? La célula CD4 del huésped. El nuevo VIH libera proteasa, una enzima del VIH, y la proteasa lo que hace es descomponer las largas cadenas de proteínas en el virus inmaduro, creando un virus maduro, que ya es infeccioso. Y acá se genera la inactivación de la proteasa, pero como tú verás, la proteasa ya le permite la salida. Entonces, este es el ciclo vital del VIH, que le permite, ya utilizando el mecanismo de producción del linfocito, generar más virus. Recordemos que los virus son parásitos intracelulares obligatorios. Necesitan estar dentro de la célula para generar réplicas o replicar nuevos virus. Entonces, ¿por qué? Porque es metabólicamente inerte. No tiene metabolismo propio, utiliza el metabolismo de las células propias del organismo. ¿Qué causa el VIH? El VIH es el causante, con el paso de los años, de una enfermedad infecciosa conocida como SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Qué diferencia existe entre estar infectado de VIH y padecer de SIDA? El estar infectado con el VIH, es decir, que sea portador del virus, no quiere decir que tenga o vaya a tener SIDA la persona, pero sí indica que puede transmitir la infección a otras personas. Entonces hay que tener bien en claro, VIH es el virus que ingresa en el organismo y esto termina desencadenando el SIDA, ¿sí? El SIDA, con muchos años después, ¿no? Entonces, el estar infectado de VIH, es decir, que es portador del virus, no quiere decir que tenga o que vaya a tener SIDA, porque también el SIDA a veces se activa, el VIH termina activando la enfermedad SIDA, o hay sus casos en que no se da, los seropositivos, ¿no? Pero sí indica que puedes transmitir. Lo malo es que la persona ya teniendo VIH lo puede transmitir. Ahora, ¿cuáles son las formas de transmisión? Por eso dice, sí da y así no lo da. Entonces hay que tener cuidado. Por ejemplo, el intercambiarse en las maquinitas de afeitar y otros objetos personales cortantes, que pueden tener signos o contacto con sangre, podría ser un contagio. La transmisión de madre al feto también se suele dar. El tatuaje con agujas sin esterilizar, si las agujas no han sido esterilizadas, es posible la transmisión. Las relaciones sexuales con portadores, hombre-mujer o hombre-hombre, en el caso, recuerda, con portadores, ¿sí? Utiliza la misma jeringuilla y el intercambio de cepillo de dientes,
que también es un objeto personal, puede haber sangrado de las encías y habría problema. Entonces, bajo estos casos sí da. Entonces recordemos que la forma de transmisión del VIH es por fluidos, sangre, semen, leche materna. Entonces son fluidos que al tener contacto de una persona, recuerda, de una persona portadora, va a transmitir. Si la persona no es portadora, obviamente no. A ver, ¿cómo es que no da? Practicar cualquier tipo de relación sexual utilizando preservativo. Bañarse con portadores, las duchas no va a generar esto. La picadura de un insecto a una persona que estuvo infectada y luego otra, no lo va a transmitir. Jugar con portadores tampoco, beber del mismo vaso, de la misma botella tampoco, darle la mano tampoco, cambiar la ropa tampoco, besarse y abrazarse tampoco, utilizar los mismos servicios que los portadores tampoco. Recordemos que el VIH se transmite a través de fluidos, sangre, semen, leche materna, recuerda, ¿sí? Entonces, así sí da y así no da el SIDA. Esa es la forma de transmisión. Ahora, las fases de la infección vamos a tener. Primero es una fase inicial o aguda, más o menos 6 semanas, cero conversión, o sea, se está dando esta conversión. Presenta gripe, fiebre, ganglios inflamados, faringitis, úlceras orales, hay problemas en la garganta. Y la persona lo suele tomar como algo normal, ¿no? Quien una gripe, un resfriado te suele dar. Dependiendo de tus actividades o la temperatura de la estación del año, puedes tomar como un dolor de la garganta como algo normal y podría ser la fase inicial o aguda, ¿no? Latencia, más o menos son 10 años, que en este caso la persona es asintomático. Hay adenopatías y acá sucede el periodo ventana. ¿Qué es un periodo ventana? El periodo ventana es el tiempo de aproximadamente de 2 a 6 meses que transcurre desde que una persona se infecta hasta que el organismo crea los anticuerpos para poder defenderse del VIH. O sea, el VIH va a estar protegido dentro de la célula y entre 2 y 6 meses nuestro cuerpo no lo reconoce. Entonces, al no ser reconocido, no hay producción de anticuerpos para defendernos. Entonces, estos anticuerpos son los que se buscan en los análisis comunes para detectar el VIH. Y si no se detecta, estamos en un periodo de ventana donde la persona está infectada, pero no se muestra ningún signo en la prueba. Entonces, es difícil de comprobar. Por eso que las pruebas, que dentro de un rato vamos a hablar, se tienen que dar con cada cierto periodo, ¿no? SIDA es la última fase de infección, que es la fase terminal, 6 años más o menos. El CD4 han reducido, los linfocitos CD4 han reducido y por lo tanto nuestro sistema de defensa ya es muy vulnerable. Los receptores CD4 que presentan los linfocitos T helper, el virus se unió a ellos, eliminó esta célula, ya no tenemos el que dirige el control de defensa, ¿sí? Entonces van a aparecer enfermedades oportunistas, tuberculosis, pulmonía, un resfriado, neumonía, no sé, enfermedades oportunistas que terminan matando a la persona. Por eso que a los pacientes con VIH se les aísla, no por el contagio de ellos, sino para evitar que se contagie, la presencia de tumores. La sintomatología: va a aparecer herpes a nivel de la boca, del ano, de la región vaginal, va a presentar diarrea crónica, encefalopatía, el sarcoma de Kaposi, que es este tipo de cáncer de piel, y va a tener enfermedades asociadas que son las oportunistas como la tuberculosis, neoplasias, candidiasis, toxoplasmosis cerebral. El sistema inmunológico está totalmente deprimido, fácil captar cualquier oportunista, ¿no? El tratamiento se hace con sidobudina, acitomidina, lamivudina y truvada, que son retrovirales que generalmente van a intentar retrasar, porque no van a eliminar al virus, no lo van a poder eliminar, pero lo que van a hacer es que una persona, en vez de padecer esto en 20 años, 30, 40, muchos más años suceda, ¿no? El diagnóstico se realiza por ELISA, que es por anticuerpos, y el Western blot. El ELISA podría detectar este periodo de ventana, ¿no? Entonces, el ELISA puede darte falsos positivos, entonces se comprueba a través del Western blot. Y la prevención es salud sexual, utilizar preservativo, conocer la persona con la que se va a tener relaciones sexuales, para no tener relaciones sexuales con una persona que capaz uno conoció una noche y no sabe qué ritmo de vida sexual tiene o qué tipo de sintomatologías presentará, ¿no? En el Perú, el primer caso registrado fue en 1983
Recuerden que el Perú el primer caso registrado fue en 1983 y la mayor cantidad de casos de VIH-Sida se encuentran en Lima y en el Callao. Son los lugares de más incidencia en el Perú. Mira, cómo es la evolución del VIH antes de la infección, nuestro linfocito normal, infección aguda por VIH en semanas o meses, el VIH está como que oculto, se metió dentro de la célula y luego empieza a través de los años a aumentar y elimina nuestras células, infección crónica, ya tenemos, ¿no? Es una enfermedad que a través de años actúa. Muy bien, de tareita te he dejado estas 10 preguntitas, revísalas, resuélvelas y las envías. Muy bien chicos, espero que la clase haya sido de tu agrado, ya terminamos. Muy bien, un saludo especial, un abrazo para todos los chicos, ya este es el último video que hagamos en este año. Muchas bendiciones y hay que seguir cuidándonos, ¿sí? Por favor, a seguir cuidando. ¿Alguna sugerencia, algo que creas que se puede mejorar? Escríbelo en la barrita de comentarios y déjame el último pulgar arriba. Nos vemos chicos, bendiciones.